want to say one quick thing. Quiero decir una cosa. Earlier when David and Yesenia and Alma were on stage talking, Cuando David, Yesenia y Alma estaban aquí enfrente hablando, they talked about people that called them and they said, David, Yesenia, hablaron con gente de problemas y dijeron, David, I'm with you. estoy con ustedes. I want to the leaders, David, Yesenia, Alma, Cecilio, Quiero decir a los líderes que David, Yesenia, Alma, Cecilio, Alberto, and the rest of the diamonds are here on stage. Alberto y todos los más diamantes que están aquí en la tarima, I'm with you. estoy con ustedes. Thank you. I really want to thank David and Yesenia for what they've done. Quiero agradecerle a David y Yesenia por lo que han hecho, Also Alma and Cecilio. Alma y Cecilio también, And all the leaders that are here today, Alberto and his team and todos los everybody líderes que else. están aquí, el señor Alberto y todos los líderes que están aquí representados. You don't know how much it makes me feel, how much it moves me to be on stage and to see all of your faces here today. No sabes cómo me hace sentir todo esto, cuánto me mueve de verlos a todos ustedes desde acá de la tarima este día. I know it's not easy, Yo sé que no es fácil, but I know it'll be worth it. pero yo sé que vale la pena. And those that are here today sitting at this moment, Y todos que están aquí sentados en este día, in a few months, the next couple of years, en un par de meses, en un par de años, you'll be able to sit back and remember this meeting, vas a poder sentarte y recordarte de esta reunión. that you were one of the founders and pioneers of Gano Life here in the United Que States. tú fuiste uno de los fundadores y pioneros de Estados Unidos de Gano Life. Okay, David, are we going to do it today in Spanish or English? I don't know, Chris. Chris speaks English and Spanish, so he always asks me to kind of figure it out to see what's going on. But I don't know, it's up to you. What do you say? What's Spanish? Speak in English. Let's see, if you want Wrong me, question. si quieres que habla español, levanta tu mano. If you want me to speak English, raise your hand. If you want English, It's your call. I don't know. I'm not gonna get in that one. I'm just a translator, man. If you want, I can do both English and Spanish, if you want. Or you think it'd be easier if we do it It's up to you. It's up to you. I mean, I don't mind helping, but it's up to you. I love having you help. I'll do half of it in English and half of it in Spanish. How's that sound? Mitad en español y mitad en inglés, ¿está bien? All right. Okay. First part I'll speak about a little about who I am. I'll do that in English a little bit. Primero voy a hablar de quién soy yo y voy a hacer eso yo en inglés. And then David and I will switch back and forth from English and Spanish. Y luego vamos a brincar de inglés a español entre los dos. Just remember that when I'm speaking, Nomás acuérdense que cuando estoy hablando, just imagine me with a handsome face like David's. es más guapo que yo, dice. About 8 years ago, I got involved with a project Hace 8 años yo me involucré en el proyecto that was sold to me as the success train. que se me vendió a mí como el tren del triunfo. And I was super excited. Yo estaba súper emocionado. I always wanted to work in South America. Siempre he querido trabajar en el sur de América. I learned Spanish fluently about 15 years ago, Aprendí español como hace 15 años, living in Central America. viviendo en Centroamérica. I was there for 2 years as a missionary, Estuve por 2 años como misionario and I lived with the people. y vivía con la gente. In South America, there are very distinct, different social classes in the countries. En Sudamérica hay diferentes clases sociales muy distintas. There doesn't really exist a middle class. Vamos a ver. There doesn't exist a middle class. Casi no existe una clase media. You have a very large lower class, Hay una clase muy grande de clase baja and then you have a smaller upper class that make a lot of money. y hay una clase pequeña que está arriba ganando muchísimo dinero. Whatever your opinion about South America, I can tell you there are people in South America that make a lot of money. Cualquier cosa que tú escuches de Sudamérica, en Sudamérica hay mucha gente ganando bastantísimo dinero. But the majority of the people don't make very much money at all. La mayoría de la gente no ganan tanto dinero. And when I was in Central America, I lived with the people that didn't make any money. Cuando yo estaba en Centroamérica, yo estaba con la gente que no ganaba mucho dinero. I lived in the same houses, ate the same food, Vivía, lived the same conditions. vivía yo en las mismas casas de ellos, comía la misma comida de ellos y también bajo las mismas condiciones de ellos. Sometimes in the United States, we have a lot of luxuries that we take for granted. Muchas veces en Estados Unidos tenemos más lujos y de veras los desaprovechamos.
I lived in one city in El Salvador. Vivía en una ciudad en El Salvador, I didn't have hot water, no teníamos agua caliente and I didn't have a shower. y no teníamos cómo bañarnos. We had a basin we filled with water, Teníamos una tina que se llenaba de agua and I have a bucket that I dipped my bucket into the water, y luego tiraba la cubeta dentro de la tina and I bathed with the bucket. y me bañaba con la cubeta. And the reason why is that the water would go away probably 2 or 3 times a day, sometimes for 2 or 3 days at a time. Y la razón por la cual es porque el agua se iba al agua 2 o 3 veces durante el día, de vez en cuando. So everybody would fill up their basin whenever there was water, So, todo el mundo llenaba esa tina cuando había oportunidad, as full as possible, a lo más alto posible, because you never knew when there was going to be water in your house. porque nunca se sabía si es que algún día iba a haber agua en la casa. I used to pay little kids Estaba yo ahí con niños, bañaba con niños, to go catch minnows in the river, o le pagaba a los niños para que agarren pescaditos en el río, to put it in our water basin, para que lo pongan en el agua, so they'd eat the little larvae from the mosquitoes that would grow inside the water. para que los pescaditos se coman los mosquitos que están creciendo ahí en el agua. Today I don't live in the same conditions, Hoy vivo en las mismas condiciones, but I never forget those experiences that I had about 15 years ago. vivo en diferentes condiciones, pero nunca me olvido de esas experiencias de hace 15 años. It really broke my heart. Me quebraba, me rompía el sueño, el corazón realmente. I fell in love with a lot of people, Me enamoré de muchísima gente de allá. and I really felt that life wasn't fair. Y de veras me sentía como que la vida no era justa. When I went back to the United States, Cuando regresé a Estados Unidos, I used to almost cry when I go to restaurants, casi lloraba cuando iba a restaurantes. when I see all the food that we throw away that we wouldn't eat in the restaurants and fast food restaurants here in the United States. Y miraba a toda la gente en los restaurantes de Estados Unidos que tiraban a la basura la comida casi que ni siquiera se la comían. I remember that sometimes when I was in El Salvador, the poorest people were the ones that would invite me over for dinner. Me acuerdo veces en El Salvador, la gente más pobre eran las que me invitaban a comer en sus casas. And when I came to the house with my companion, Y cuando iba a la casa de ellos con mi mamá y con mi amigo, they'd sit us down at the table, nos sentaban en la mesa and they'd serve us chicken. y nos servían pollo. Now the chicken was from the yard that was walking around in the morning at their house during the day. El pollo era de la yarda que estaba ahí corriendo en el día y lo estaban comiendo en la noche. And they had killed it just for us that day. Y lo mataron al pollo nada más para darnos de comer a nosotros ese día. It was a big deal. Era un gran evento para esa familia. For 2 years, I ate mostly beans, rice, eggs, and fried bananas. Por 2 años nomás comía arroz, frijoles, bananas fritas y huevos. If you were lucky, Si tú eras suertudo, you got a little bit of chicken, te daban pollo or maybe sometimes some beef. o de vez en cuando un poco de carne. So to go to someone's house and have them serve you chicken was a big deal. So, para ir a la casa de alguien que te sirvan un pedazo de pollo era una gran cosa. And I'd ask the families, well, aren't you going to eat with us? Y le decía a las familias, ¿no van a comer con nosotros? And they'd say, oh, we've already eaten. Y decían ellos, no, ya comimos. But I knew the truth, Pero yo sabía la verdad, that they hadn't eaten. no habían comido. Or if they'd eat something like rice and beans. O habían comido nada más arroz y frijoles. And the little kids Y los niños would sit there licking their fingers, se sentaban ahí chupándose los dedos. hoping that the gringo wouldn't eat all the chicken. Deseando de que el gringo le deje un pedazo de pollo. Why am I telling you guys this? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? When I was given an opportunity to go to Puerto Rico, Cuando se me dio una oportunidad a mí para ir a Puerto Rico, it was an opportunity for me to fulfill a promise. fue una oportunidad que yo hice para cumplir una promesa. Even though my conditions weren't very great Aunque mis condiciones no eran tan tremendas when I lived in El Salvador, cuando vivía en El Salvador, I had guaranteed 2 meals a day. yo tenía garantizado 2 comidas al día They may not have been a luxury meal, y una comida de lujo una vez al mes, but just 2 meals at least a day. pero por lo menos 2 comidas diarias. I had a roof over my head Tenía una cabeza, un techo sobre mi cabeza and at least a mattress to sleep on. y por lo menos un colchón donde dormir. You might think sleeping in a hammock is a luxury. Ustedes quizás piensan que dormir en una hamaca es un lujo. Many of my friends in El Salvador sleep in hammocks every day. Muchos de mis amigos de El Salvador duermen en hamacas todos los días. But after a while, your back hurts sleeping in a hammock every day. Después de un tiempo te duele la espalda porque duermes ahí todos los días. And I swore that if I could ever come back to South America, Y yo juré que si algún día regresaba yo a Sudamérica, I'd like to bring an opportunity to my friends in South America. me hubiese gustado llevarles una oportunidad a mis amigos allá en Sudamérica.
8 years ago, I got a chance to do what I wanted to do to come back to South America. 8 años después me dio la oportunidad de hacer lo que yo quería hacer en el sur de América. I went to Puerto Rico. Me fui para Puerto Rico. I sold everything that I had. Vendí todo lo que tuve. My cars. Mis carros. A little Spanish accent. Latinos caminaban. I got rid of all my furniture. Todos mis muebles. And I went with my wife and my small son. Y fui con mi esposa y mi hijo. And 2 suitcases. Y 2 maletas. And went to Puerto Rico. Y me fui para Puerto Rico. The operation that I started in Puerto Rico. La operación que comencé en Puerto Rico. It had everything in my name. Tenía todo a mi nombre. I was responsible to make sure that all the contracts were fulfilled. Fue responsable de asegurarme de que todos los contratos sean hechos. All the employees were paid. Todos los biles sean pagados. And if that didn't happen, y si eso no sucedía, and if they wanted to come after somebody to be responsible, y si querían ir tras alguien, un responsable, I was that person. Yo era esa persona. After a while, después de un tiempo, we came to have a lot of difficulties in Puerto Rico. Empezamos a tener muchas dificultades en Puerto Rico. And not just Puerto Rico, but the United States as well. Pero no nomás en Puerto Rico, sino que también en Estados Unidos. At the time, I was the only executive living outside the United States. En ese tiempo yo era el único ejecutivo viviendo fuera de Estados Unidos. And that created a complication for me. Y eso creó una complicación para mí. The company in the United States almost went bankrupt. La compañía en Estados Unidos casi se fue bancarrota. The sales had fallen from more than $2 million a month in sales to less than $180,000 a month. Las ventas bajaron casi de $2 millones al mes en ventas, como hasta $180,000 al mes. Almost all of the executives of the company in the United States left the company. Casi todos los ejecutivos de la compañía se habían ido. They said that Gano was the Titanic. Dijeron de que Gano era el barco Titanic. And didn't want to be on it when it sunk. Y no querían estar dentro de ese barco cuando se hunda. At that time, I had a conversation with a good friend of mine. En ese tiempo tuve una conversación con un amigo mío, Mr. Joven Cavazos. El señor Joven Cavazos. And I'm sure he was sure that I was giving him my resignation. Y él estaba seguro que yo llegaba ahí para darle mi resignación. And I said, Joven, I'm not going anywhere. Y le dije, Joven, no me voy a ninguna parte. Just find me a product. Nomás encuéntrame producto. Sell it. Yo voy a venderlo. This was 2007. Esto fue en el año 2007. And in July, we started an operation in South America and Peru. En julio empezamos una operación en Sudamérica, en Perú. We sent several pallets of product to Peru. Llevaron muchos pallets de producto. And I had to pull the product out of customs. Y en Perú tuve que sacar todo ese producto de aduanas. So I sent $15,000 from Puerto Rico. Entonces le mandé $15,000 de Puerto Rico. And some of my own money. Y también mandé mi dinero. To pull the product out of customs. Para sacar el producto de aduanas. We started in the first floor of a house. Empezamos en el primer piso de una casa. In Peru. En Perú. That I was paying $100 a month for rent. El cual estaba pagando yo $100 al mes para la renta. As you can see, it wasn't a very luxurious building. Como pueden darse cuenta, no era un edificio de lujo. But we got started. Pero comenzamos. And I had some good leaders like David, Yesenia, and Alma, and Cecilio. Tuvimos líderes buenos como David, Yesenia, Alma y Cecilio. That live in South America. Igualmente ya vivían en Sudamérica. They were willing to go to work and help me make this work. Que estaban dispuestos a ir a trabajar y hacer que esto funcione. And we started. Y comenzamos. The first month we sold $15,000 in product. El primer mes vendimos $15,000 de producto. Which really wasn't anything. Que realmente no era mucho. The next month, 25. El próximo mes, 25. Then 35. Luego 35. Then 50,000. Luego 50,000. And every month it would grow just a little bit. Y cada mes crecía un poquito más y más. At this time, things became very complicated in Puerto Rico. En este momento ya se hicieron un poquito más complicadas las cosas en Puerto Rico. I was facing a reality of a financial breakdown. Yo le estaba dando cara a una realidad de un quebranto financiero. That if I stayed in Puerto Rico and didn't do anything different, Que si me quedaba en Puerto Rico y no hacía nada diferente, in a couple of months, en un par de meses, we'd run completely out of money. nos íbamos a acabar completamente de dinero. I'd owed money on the building. Iba a deber dinero en el edificio. I'd owed money in utilities. Iba a deber dinero en utilidades. And I wouldn't be able to pay the payroll. Y no iba a poder pagarle a la gente sus salarios. I had two options. Tenía dos opciones. I could resign Me podía yo renunciar and try to run away, y correr, but everything was in my name. pero todo estaba a mi nombre. Or find a solution.
a encontrar una solución. I talked to my wife Hablé con mi esposa and kind of tricked her. y como que le hice un truco a mi esposa. I said, let's go on vacation to Peru. Le dije a mi esposa, vamos de vacación a Perú. The operation that I started in July 2007, La operación que comencé en julio de 2007, even though the sales weren't really big, aunque se hizo muy grande, we're at least growing every month. estábamos creciendo por lo menos casi todos los meses. While the sales in Puerto Rico Cuando las ventas en Puerto Rico were going down. estaban bajando. We took all of our furniture that we had in Puerto Rico. Tomamos todos los muebles que teníamos en Puerto Rico, We gave them away to friends. se los dimos a amigos. We put everything else in a mini storage Pusimos todo lo demás en una storage donde se guarda and went with 2 suitcases y nos llevamos 2 maletas and 1 extra son. y un niño extra. And we went to Entraron con uno, salieron con 2. For those that don't know, I have an American, a Puerto Rican, and a Peruvian. Para los que no saben, tengo un hijo americano, un peruano y un puertorriqueño. But all with the same wife. Pero todos con la misma esposa. And when I moved to Peru, we focused on building a business in Peru with the great leaders that were in Peru, like Abner Ruiz and Victor Rosado. Cuando llegamos a Perú, empezamos a hacer reuniones allá grandemente con los líderes grandes como Abner Ruiz, el señor Víctor Rosado, And the sales began to grow. y empezamos a crecer. Every month, the sales began to grow more than 100,000 per month. Cada mes las ventas empezaron a crecer como $100,000 al mes. They went from 100,000 to 200 to 300 to 400. And by June 2008, sales had reached a total of $500,000 per month. Subieron de 100,000 a 200,000 a 300,000, 400,000 y para junio de 2008 subieron a 500,000, medio millón de dólares este año. The following month, El próximo mes sales doubled, las ventas se doblaron. and we sold more than $1 million in July 2008. En julio de 2008 se vendieron más de $1 millón. The amazing part of this story La parte más asombrosa de esta historia, is that with about $15,000 in investment, que fue todo con $15,000 de inversión, and then money that I invested along the way, y dinero que yo había invertido en mi bolsa poco a poco, without any capital from anybody else, no hubo ningún capital de ninguna parte que venga. no one else can say that they own or that they built or put capital into the company in Peru. Nadie más puede reclamar que ellos son dueños o que dieron capital para ser parte dueños de lo que pasó en Perú. With the small things that we had and a group of leaders who are willing to work hard, Con esa cosa pequeña que teníamos y un grupo pequeño de líderes que están dispuestos a trabajar bien duro, we turned an operation out of a cardboard box, convertimos a una operación que empezó como que en cajas, selling $15,000 a month, vendiendo $15,000 al mes, to sell more than $1 million in less than 1 year. para vender más de $1 millón al mes en menos de un año. I have big dreams. Teníamos sueños grandes. I didn't want to stop in Peru. No quería parar en Perú. I wanted to go to every country in South America. Quería ir a todos los países del sur de América. And the next country for expansion was Colombia. El próximo país de expansión era Colombia. The great thing about what we had done in Peru Lo grandioso de eso, de comenzar en Perú, is now we had more capital. es que ahora teníamos más capital. With the work that my staff on the corporate staff had done, and also the work with the leaders that worked really hard day in and day out, Con el trabajo de mi gente corporativo y los líderes con los que trabajamos día tras día, we were able to raise more than $2 million in profit and capital to be able to keep expanding the business. pudimos nosotros reunir como $2 millones en dinero y capital para poder continuar corriendo el negocio. My goals were long term. Mi meta era a largo plazo. I could have said as the sole investor at a company in Peru, Yo pude haber dicho como un inversionista, el único inversionista allá en Perú, I'm going to take all the profits yo pude haber dicho voy a tomar todas las ganancias and put it in my pocket. y me las voy a poner en la bolsa. But I wasn't interested in taking money out of the company. Pero yo no estaba interesado en ganar dinero de la compañía. I knew that with my dream for expansion, Yo sabía que si hiciera una expansión we could make a lot more money. íbamos a ganar mucho más dinero. From then we invested more than $500,000 in Colombia. Después de eso invertimos medio millón de dólares en Colombia. We didn't have to start an office that we're renting for $100 a month. No tuvimos que empezar en una oficina que rentábamos por 100 al mes. We were able to start the business right in Colombia, Empezamos el negocio bien, lo empezamos en Colombia. and the business grew very fast. Y empezó a crecer rápido el negocio. Just like in Peru,
tal y como Perú, the business grew to more than $1 million in less than a year. el negocio creció para más de sobre $1 millón al año. The following year, El próximo año we did the same thing in El Salvador. hicimos lo mismo en El Salvador. And I invested a couple other $100,000 to open up the operation in El Salvador. Invertimos $200,000 de nuestro dinero para abrir también El Salvador. Then in January of 2012, Y en enero de 2012 we opened up an operation in Ecuador. abrimos una operación en Ecuador. Same thing. Igualmente, All these countries that I'm talking about, de todos esos países de los cuales estoy hablando, with throwing out any kind of rumors that you may hear, sin hablar de ningún tipo de rumor que quizás se ha escuchado, there's not one penny no hay ni un centavo of investment de inversión that anybody else has put in the business. que vino a este negocio. Everything's been the dividends that I reinvested back into the company, Todo ha sido el dinero que se ha reinvertido de las ganancias de todos los países que comenzamos. and also the work and the sweat Y también el sudor y el trabajo fuerte of all the leaders that are here today. de todos los líderes que están aquí el día de hoy. In the last 4 years, En los últimos 4 años we took an operation on shoestrings tomamos una operación de pasadores de zapato and turned it into an operation that sold more than $70 million last year. y la convertimos en una operación de más de $70 millones el año pasado. Yo soy un optimista, But about a year and a half ago, pero hace 1 año y medio I came yo vine to a point when I had to face reality. a un punto donde yo tenía que darle frente a la realidad, That my dreams were big, que mis sueños eran grandes, but the actions to be able to achieve my dreams pero la acción para poder cumplir con todos mis sueños weren't big enough. no eran grandes. Any of you guys have found yourself in your life in a situation where maybe something's keeping you from growing? ¿Algunos de ustedes se han encontrado en una situación algún día en su vida donde ha pasado cosas que lo han parado de crecer en su vida? Maybe an ex-girlfriend, an ex-wife, Quizás una exnovia, exnovio, ex-esposo. maybe in a job where you have a future. Quizás en un trabajo donde tú pensabas tener un futuro. Change is hard, El cambio es difícil, but it comes to reality when you have to realize that if you want to grow, pero la realidad entonces te cae encima que si tú de veras quieres crecer realmente, you need to make some changes. tienes que hacer un par de cambios. And that reality hit me about a year and a half ago. Y esa realidad me pegó a mí hace 1 año y medio. With the growth in all the countries, Con el crecimiento de todos los otros países, we grew in 3 countries at the same time. crecimos en 3 países a la misma vez. And I put a lot of strain on the production and the warehousing of our products. Le puse mucha fuerza a lo que es la producción y el trabajo, la distribución de los productos. All the products being sold south of Mexico Todos los productos que vendimos sur de México, were being distributed by Peru, del Centro y Suramérica que se distribuyeron en Perú, meaning that I would pay for it in advance the products, todos los productos yo tuve que pagarlos por ellos en avanzado. and then little by little, Y luego poco a poco they'd send me the products. me mandaban el producto. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. In November 2010, En noviembre de 2010 I made a projection hice una proyección for future growth para crecimiento futurístico. and started making payments for product to be sent to Malaysia, Empezamos a hacer pagos para mandarle dinero a Malasia. requesting a total of 15 containers be manufactured. Requesting 15 containers of product. to be- wow. Pidiéndoles a ellos 15 contenedores que nos manden después de que los manufactureen. The problem was, El problema era, it took the manufacturer le tomó al manufacturero until July 2011 hasta julio 2011 to deliver all the products that were requested. para mandarnos todos los productos que pedimos. Instead of being able to manufacture all the product and send it to me to create the inventory that we needed for growth in South America, En lugar de mandarme todo el producto que necesitábamos para poder apoyar el crecimiento que estábamos teniendo en el sur de América, they could only send 2 to 3 containers per month. nomás podían mandarnos de 2 a 3 contenedores al mes. This was running on. El negocio estaba corriendo nada más en humo. If the company grew, Si el negocio crecía, we'd run out of sales, we're out of product. nos íbamos a acabar el producto. If we don't have product, Si no tenemos producto, the distributors don't eat. los distribuidores no comen. Remember I told you about my experience in El Salvador. ¿Se acuerdan que les dije de las experiencias en El Salvador? I take extremely personal
I take extremely personal Lo tomo esto extremadamente personal, our business in South America. nuestro negocio en el sur de América. You can't play with the income of the people that are doing their business in South America. Tú no puedes jugar con el ingreso de la gente que está ganando en este tipo de industria allá en el sur de América. If the people that do our business in South America don't receive product, Si la gente de Sudamérica no recibe su producto, they don't eat. no comen. And that's a reality. Y eso es una realidad. Some of the people that work for us in South America Mucha gente que trabaja para nosotros en el sur de América make between $200 and $300 a month. ganan como $200 a $300 a la semana And they live off of $200 to $300 a month. y viven con $200 o $300 a la semana. Al mes. Perdón. Not worried about the base, it's just hitting us too hard. That's why you're cracking, I'm cracking because of the base, but they fixed it. Okay. Okay. If you're living off of $200 or $300 a month, Si tú estás viviendo con $200 o $300 al mes, you barely get by day to day. pues nada más la haces de día a día, cada día, con lo que tienes. And if you don't get a paycheck, Y si no tienes dinero, no te pagan, you don't have a way to buy the food. no vas a poder comprar comida. For several years previous to this experience, Por varios años sufrimos esta experiencia. I always had to be the one responsible for the challenges. Yo siempre tuve que ser el responsable por todos los retos. I couldn't say the problem was that our manufacturer couldn't manufacture the product fast enough. No les podía decir, hey, nuestro manufacturero no nos está produciendo suficientemente rápido para darnos producto. How could I say something negative to a leader about our company? ¿Cómo le podía decir yo algo negativo a nuestros líderes de la compañía? I always thought we'd find a way to work it out. Yo siempre pensé, vamos a encontrar una manera de cómo arreglar todo esto. We'd find a solution. Encontraríamos una solución. I'd be a better person. Puede ser una persona mejor, I'd have more hours in a day. quizás yo tenga más tiempo en el día, But in 2011, pero en el 2011 it came to reality llegó la realidad that things weren't going to change. que las cosas no iban a cambiar. If we couldn't maintain the inventory in our companies operating in South America, Si no podíamos mantener el inventario en las compañías creciendo ya en el sur de América, how could we possibly grow? ¿cómo vamos a crecer? It's a big question. Es una pregunta grande. How big is your dream? ¿Qué tan grande es tu sueño? If you want to achieve your dream, Si tú quieres cumplir tu sueño, you have to make sure you have the tools to be able to achieve it. tienes que asegurarte que tienes las herramientas apropiadas para cumplir con tu sueño. We, Nosotros no teníamos las herramientas. it's nothing harder in network marketing No hay nada más difícil en mercadeo en red to create momentum, para que crear el momentum en un negocio. excite the people. Emocionar a la gente. Everything is growing, Todo está creciendo and then to run out of product. y luego se acaba el producto. You put the brakes on, Como que las brecas se ponen y se para el carro. and then try to restart the engine again. Y luego tienes que otra vez empezar a correr la máquina de nuevo. I could find a way to fix the situation and make the leaders happy. Podía encontrar alguna manera de cómo arreglar la situación haciendo a los líderes nada más contentos. But after the second time, Pero después de la segunda vez, the third time, tercera vez, the fourth time, la cuarta vez, the fifth time, la quinta vez, my own integrity mi propia integridad was at play. estaba ahí al juego. Now, I have lots of opportunities in South America. Yo tuve muchas oportunidades en Sudamérica. I've been living in South America the last 8 years. Yo he estado viviendo en Sudamérica por los últimos 8 años. I have friends in several industries, Tengo amigos en muchas industrias and lots of friends would love for me to come work with them and other products. y muchos de los amigos que he hecho les encantaría que yo vaya a trabajar con ellos con otros productos That have nothing to do with network marketing. y que no tienen nada que ver con mercadeo en red. But I have one problem. Pero tengo yo un gran problema. If I were to walk away Si yo me fuera and leave behind the people that believed in me y dejar ahí atrás a toda la gente que creyó en mí when we had nothing, cuando no teníamos nada, when we started in a house in Peru, cuando comenzamos nada más en una casa en Perú, how could I sleep at night ¿cómo puedo yo seguir adelante looking for my own interests si voy a verme nada más por mi propio interés and leave them hanging? y dejarlos a ellos colgando con problemas? I have a personal obligation Yo tengo una obligación primeramente with all these people, con toda esta gente, with all of you guys here today, con todos ustedes que están aquí, to make sure you can achieve your dreams. para asegurarme que ustedes puedan cumplir con sus sueños.
Part of this journey to make sure that we can achieve our dreams had to do with something that I was very passionate about 5 years ago. Parte de esta jornada de cumplir con los sueños es hacer algo con el cual yo estoy muy apasionado, que empecé yo hace como unos 5 años. I knew that an essential piece of the puzzle Yo sabía que en la parte central de todo lo que es este rompecabezas was going to be obligatory, iba a ser en el futuro obligatorio that we had to have a plant here in the Americas. que tengamos una planta donde se hace el producto aquí en las Américas. If we wanted to continue with our plans for expansion, Si queremos continuar con toda la expansión que estamos planeando, if I wanted the checks of the leaders that worked hard day in and day out to grow, queremos que los cheques de todos los líderes que están trabajando día y día, que crezcan sus cheques, we would have to have a plant here in the Americas. tenemos que tener una planta aquí en las Américas. I would tell my leaders in Peru Le decía yo antes a los líderes en Perú that we're going to work so hard que vamos a trabajar tan duro and we're going to sell so much product y vamos a vender tanto producto that we're going to force them in Asia to come here and put a plant here in South que America. vamos a forzar a los malacianos a que abran acá una planta en las Américas.